Saludos a todos, somos Carolina Ávila y Saudia Leboyer y vamos a presentar el caso Violencia Política e Inseguridad como determinantes de la conversación en el debate electoral. Para empezar, quisiéramos mostrarles una reproducción en diario El Universal de México de uno de los videos que circularon en que circuló en redes sociales el día del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Justo cuando salía de un mitin que realizó en la ciudad de Quito, Ecuador, y dentro del automóvil que lo transportaría fue cuando Fernando Villavicencio fue agredido a balazos, evento que le causó la muerte. El homicidio del político quedó captado en video y se ha viralizado en redes sociales. Una persona que se hallaba a la salida de Villavicencio. Muchas gracias. Bueno, pedimos de antemano disculpas por las fuertes imágenes, pero esto es lo que circuló en el país. Entonces vamos ahora un poco con el contexto, ¿no? El caso del magnicidio de Fernando Villavicencio, que era candidato presidencial para las elecciones del año pasado, se constituyó en una suerte de punto de inflexión de todo el proceso electoral que llevó a un reseteo, lo que nosotros hemos denominado reseteo para las opciones de las distintas candidaturas. También es una oportunidad para estudiar con profundidad la conversación política digital de ese momento. Este es el espacio de expresión ciudadana que ha crecido en importancia e incidencia política durante aquellos días. Villavicencio era conocido, más allá de ser político, fue reconocido como un investigador en diferentes campos, tanto como dirigente sindical, como periodista y después como político. Cuando se produce su asesinato, él ya había sido asambleísta, concretamente presidente de la Comisión de Investigación, y con su reputación arrancó una investigación que se sospecha fue la que llevó a este momento, que era la que tiene que ver con la vinculación del narcotráfico con la política. Su asesinato forma parte de una dolorosa estadística que llega a 90 ataques ocurridos solo durante la campaña del 2023. Con esos antecedentes, vale indicar que como se produce poco antes del debate, esta foto grafica cómo se dio el debate. Recordemos que esta es una herramienta de la comunicación política que debe tener un objetivo claro, que es posicionar alguna idea, algún mensaje dentro de una campaña, porque naturalmente no es un espacio que genera mayor curiosidad o participación de los electores. En este caso, dada la coyuntura, sí atrajo muchísimo la atención y sobre todo esta foto que, por ejemplo, es tomada de Reuters, que muestra cómo se presentaron a los candidatos en ese momento. Entonces, ahora sí, con todo este contexto rápido, les vamos a presentar las preguntas de investigación que nos guiaron en este trabajo. La primera es de qué manera recoge la conversación digital los hechos durante las primeras 24 horas tras el anuncio del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. La segunda es qué cambios se identifican en la conversación digital alrededor de las candidaturas presidenciales durante el periodo comprendido entre el asesinato de Villavicencio y el debate electoral. Y la tercera es, de acuerdo con la conversación digital, ¿cuáles son los temas que resaltan del asesinato del candidato Villavicencio que inciden en las reacciones sobre el debate presidencial de primera vuelta? Caroline, por favor. Gracias, Saudia. Para ello, nosotros tuvimos que acceder, en nuestra perspectiva metodológica, no experimental en nuestro caso, con un alcance más bien descriptivo, con un enfoque mixto. Revisamos los posteos en las distintas redes que funcionan en el Ecuador, como las que ven ustedes en pantalla, más o menos 1 millón de posteos que fueron recopilados entre el 9 y el 16 de agosto. El acceso a esos datos fue provisto gracias a la empresa Golden, que hace un servicio a la academia en este sentido a partir de softwares de uso como Social Alert y Social Scan. Las categorías con las que trabajamos en nuestra metodología son el número de posteos, la audiencia alcanzada, la frecuencia de términos, los hashtags, los verbos, los emoticones y el nivel de polarización. Como vamos a ver más adelante, algunos de los resultados, sobre todo lo que nos interesaba era entender qué pasaron en esas primeras 24 horas entre las 6 de la tarde del 9 de agosto y el siguiente día, el 10. La conversación fluctúa entre al menos 3 temas
ejes que fueron el asesinato, el caso de las declaraciones de la esposa del candidato Villavicencio, en donde salió a recriminar a toda la clase política, pero particularmente al gobierno por las fallas en seguridad, y luego un video que fue filtrado en las redes sociales muy en la madrugada, pero que se extendió al menos a las primeras horas de la mañana del siguiente día, en donde el grupo delincuencial Los Lobos parecía que se adjudicaba este asesinato. Luego, ya en las primeras horas del 10 de agosto, los Lobos mismo hicieron público una suerte diremos que desestimaron la validez de este video. En total, como ustedes pueden ver las métricas generales en la pantalla, este fue un hecho de alto impacto. Más de 50.000 posteos con una audiencia aproximada que superaba los 100 millones de personas solo en este momento crítico de las 7 de la noche, que es exactamente una hora después de que se confirmara el asesinato de Fernando Villavicencio. Pero, por supuesto, la extensión de esta temática, de esta investigación, es incluso mayor por la cantidad de repercusión que tuvo en la conversación digital. Veamos algunos resultados adicionales. Por ejemplo, durante esas primeras 24 horas, otra de las categorías que mirábamos nosotros eran los hashtags o los verbos más comunes, los emoticones que estaban con mayor frecuencia. El tema urgente, con todos esos emoticones que ustedes ven en pantalla, dan cuenta de las condiciones en las que la conversación se estaba llevando a cabo. Luego, el tema geografía, Ecuador o Quito, y por supuesto el sujeto de observación, que en este caso es Fernando Villavicencio. Los verbos son interesantes de revisar porque no se trata solamente la muerte, sino es un asesinato, como en efecto está así planteado. Y el tema de la denuncia, porque la denuncia se identifica más con las características, el rol con los cuales se describían al candidato. Y en el caso de las palabras, la tercera palabra es Rafael Correa. ¿Por qué Rafael Correa, el expresidente que por 10 años estuvo al frente del gobierno ecuatoriano? Es porque en un cruce de tweets que iban y venían, sí habían interacciones no muy amistosas entre Correa y Villavicencio, y la Revolución Ciudadana ya había identificado como un adversario político natural en Fernando Villavicencio y viceversa, ¿no? Entonces, lo primero que resaltó enseguida fue una reacción popular muy generalizada sobre búsqueda de culpables, y Rafael Correa era uno de esos. Veamos la siguiente. Ahí, por ejemplo, vemos algunos ejemplos que demuestran esa interacción de conversaciones pasadas, ¿no? El único delincuente eres tú, por ejemplo, el único prófugo fuiste tú, hablando de cómo Rafael Correa se refería a Fernando Villavicencio. Luego se identificaron algunos bots y trolls asociados con esta conversación. Uno de ellos, el que ven justamente a continuación, que dice, muere candidato Fernando Villavicencio. Esa es una copia de una nota de Centro Digital, que es un medio digital ecuatoriano, pero el troll hace esta reflexión. Dice, la consecuencia de 10 años de correísmo, vivimos el Colombia de los 80. Este tipo de mensajes fueron planteados para ser replicados a partir de una estrategia que es muy frecuente en la conversación digital, pero que llamó la atención sobre todo porque se activa en estas primeras 24 horas. En la nube de palabras, a propósito de aquello que fue más frecuente, se destaca inmediatamente lo que ya hemos dicho, entre ellos Fernando Villavicencio, candidato presidencial, y Rafael Correa en el contexto de esta acusación. Veamos la siguiente pantalla. El interés de este estudio era ver cómo se variaba la conversación y cómo incidía estas condiciones de coyuntura en lo que estaba pasando, diremos, en los candidatos. Ustedes ven que cada una de esas líneas corresponde a un candidato. La línea superior es la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana, quien fue directamente afectada por esta conversación de acusaciones que acabamos de describir anteriormente. Y ustedes pueden ver en la sección del 12 de agosto el bajón más fuerte, y luego el 13 de agosto, que está en el centro de la pantalla. El 13 de agosto es el momento en que se da el debate presidencial de primera vuelta, y la forma como la recogen, diremos así, y tratan de aprovechar en ese espacio de debate y recoger algunos votos que se habían perdido, alguna presencia digital, en este caso, que se había perdido. Lo que vemos en pantalla son número de publicaciones en las distintas redes sociales que hacen referencia a cada
cada uno de los candidatos. Otro fenómeno que se ve en la pantalla es esa línea amarilla. Este es Cristian Zurita, fue el candidato que reemplazó a Fernando Villavicencio y como podemos ver, él no estuvo en el debate, ya se mostró, por ejemplo, en la imagen que Saudia les presentó al inicio. Ese espacio vacío no le permitieron debatir porque diremos que de acuerdo a los reglamentos que teníamos y que su imagen ya como reemplazo oficial, diremos, de la candidatura de Villavicencio cobra fuerza en los posteos en las redes sociales. Finalmente, otro de los que se nota la variación aquí es Jan Topic. Jan Topic era el candidato del partido del centro derecha, el Partido Social Cristiano, y que tenía como principal argumento en su eje de campaña la seguridad, de un plan de seguridad. Y claro, dado que la inseguridad y la violencia política eran los ejes transversales de la conversación, él también cobra cierta fuerza en la conversación digital, como vemos en esa línea verde que comienza también a subir. Tímidamente hay una línea de color fucsia, diremos así, que un poco rosado y fucsia, que es la línea de Daniel Noboa, quien es el actual presidente, el ganador, que comienza sobre todo el 14 de agosto a mostrarse con más fuerza. Él todo el tiempo estuvo muy por debajo de los radares políticos y de también la conversación digital, pero es su participación en el debate que le da un poco más de fuerza. Finalizamos con la siguiente pantalla, la presentación de resultados y discusión con algo que nos lleva a nuestra conclusión final, ¿no? Este es una encuesta de Comunicaliza y este son ya una pregunta distinta. Estos no son posteos en redes sociales. Esto es directamente preferencias de voto a las personas vía redes, vía internet, porque esta es una encuesta hecha de manera digital, pero es preferencias de votos. Y en ese contexto podemos ver en la pantalla cómo incide en la variación de esa preferencia de voto los contextos que de violencia política se recogen. Ahí vemos, por ejemplo, el asesinato de Fernando Villavicencio en esa segunda línea gris que atraviesa a todo el cuadro y luego el debate presidencial. Y podemos mirar cómo en la línea azul, que es la línea de la candidata Luisa González, tiene ese bajón y tenemos también la línea que pertenece a Jan Topic, que es la línea gris, que se beneficia en la conversación sobre el tema de inseguridad. Y finalmente vemos la línea tomate, que es la línea de Daniel Noboa, quien después del debate logra resurgir. De alguna manera vemos una suerte de correlato, si tú quieres, entre la conversación digital y la preferencia de voto, que se asemeja mucho a lo que habíamos visto en el cuadro anterior. En las conclusiones, como podemos ver, el efecto shock en la conversación digital es patente. El nivel de incertidumbre y la variación de la conversación, también los datos así muestran como evidencia. Y sobre todo, ya cuando miramos en ese análisis más profundo, hay una injusticia percibida, hay una búsqueda de culpables que fluctúa entre que el gobierno, producto de estas primeras declaraciones de familiares de Villavicencio, ¿no? Que el gobierno era causante por no proveer la seguridad correcta y en el caso del correísmo por estas asociaciones con lenguaje amenazante planteados por el expresidente Correa. ¿Cuál es la primera consecuencia? Ya lo dijo Saudia, una suerte de reseteo de las tendencias electorales en donde la candidatura más perjudicada termina siendo la de la Revolución Ciudadana. Y si miramos finalmente, es importante, yo creo, y con Saudia compartimos esta idea, contar con una radiografía de este momento político de trascendencia para el Ecuador. No sé si Saudia quieres compartir también a su vez la idea que tiene fundamento con la revisión teórica, que es entender a partir de estos datos, ¿no es cierto?, de observación y análisis, qué es lo que sucede en la conversación digital. Ujú. Entonces, lo que pasa es que cuando sucede este tipo de conversación, cambia un poco lo que dice aquí Juárez y Gamis, ¿no? Los términos y encuadres, así como los niveles de connotación posibles en el contexto de una temática que se presta a la polisemia, la redundancia y la flexibilidad. Al prestar atención a la conversación digital, es posible tener una mejor perspectiva de su incidencia en la opinión pública y en tiempo real. Les queremos agradecer y que tengan un muy buen día.